una pregunta que todavía no llegamos, pero bueno, justamente estaba modificando un plano la semana que viene. Empezamos con algunas obras en el laburo Ujú. y, y había, bueno, el plano que presentó la empresa, no sé si vos los conocés, FMAX y Contract. No. Bueno, se dedican más a oficinas, viste, remodelaciones de oficinas y todo ese tipo de cuestiones. Y, y bueno, no se previó en su momento y yo les quería marcar un área donde quería hacer como un espacio de guarda, viste, bueno, o sea, hacer una tabiquería y cerrar. Entonces quería marcar el cuadrado que me quedó del piso con otro color, ¿viste? O sea, por default entiendo que me está trayendo nada, o sea, el color de la base, ¿viste? No hay detalle de alfombra ni nada. Y yo lo quería colorear de un color para decirle, bueno, el área que está en color, no sé, amarillo es donde se van a hacer las modificaciones. Y no puedo encontrar cómo llenar el espacio con un color. Bueno, vamos a verlo. Bueno, dale. Sí, Gustavo, perdón que no pude participar, las clases anteriores tampoco pude entregar porque estuve de viaje por trabajo y además con el horario es muy distinto, entonces bueno, no pude participar, pero no sé si tengo que mandar algún documento a la administración. ¿Por las faltas decís? Sí. No, no, se suma en algún momento a nuestro Meet Elizabeth y ella va tomando lista. Eh, Bueno, Así que no, no tenés que presentar nada. ¿Mm? bueno, Bueno, vamos a ver este tema. Sí, este tema es de cómo darle color a una entidad. Es algo que vamos a ver más adelante, pero dada la urgencia del trabajo, vamos a comenzar. Fíjense, yo acabo de abrir un dibujo nuevo. Como había seteado, había hecho mi plantilla, mi dibujo nuevo ya me aparece con la línea de 1 metro, sin la grilla. Bueno, un poco lo que hicimos la clase pasada. A ver, vos tenés una figura, suponete un cuadrado. La primera condición para que el AutoCAD lo pueda sombrear, que es el comando que se utiliza para pintar, digamos, en inglés es hatch, eh, se, lo vas a encontrar hay un micrófono abierto, lo apagan, porfa. Ahí está, gracias. En la familia de dibujos, en este icono acá abajo, ¿sí? Que se llama Hatch en inglés. Como todos los comandos, si pones el mouse ahí arriba, te va a dar una breve descripción de cómo funciona. Pero lo más importante de este comando es que esté cerrada la figura. Si la figura estuviese abierta, dependiendo la separación o la abertura de esa figura, podría llegar a serlo en algunos casos y en otros casos no. ¿Sí? Vamos a pensar que tenés también este triángulo, pero que este triángulo está claramente abierto en la parte de arriba. Bien, picás ahí y va a aparecer una ventana. Primero leer abajo, como siempre. Y lo que te pide es que designes un punto interior. Por eso es importante que la figura esté cerrada, porque siempre te va a hablar de un punto interior. En este caso picamos en el centro del cuadrado y vas a ver que si dejas el mouse se va a pintar, en este caso blanco, ¿sí? Si salís de la figura no te va a dar ese preview. Si picás en ese lugar una vez más, ¿sí? Va a quedar fijo, o sea, ya lo pintaste.
Fíjate que abajo sigue diciendo que podés seguir utilizando el comando porque te sigue diciendo que designes algún punto interior. Si pico adentro del triángulo, por ejemplo, va a empezar a pensar y va a decir que no lo puede hacer porque no está cerrada la figura, ¿sí? Entonces, importante lo primero, que la figura esté cerrada lo que vayas a colorear. ¿Cómo le cambiás el color a esto? Una vez que lo tenés dibujado, lo seleccionás, la selección puede ser picando arriba del objeto, ¿sí? Vuelve a cambiar la cinta de herramientas que tenés arriba y se habilitan las opciones de los hatch o sólidos, ¿sí? En este primer... hay otro micrófono abierto. En este Sí, primer... es el mío. Ya me ubiqué, ya, Vale, ya está. Sí, encontré ahí que tenés pattern, tenés solid, gradiente, o sea, hay exactamente. distintas, lo puedes, perfecto, ¿Está? perfecto. Entonces, Justo era lo que quería hacer, ya, por mí ya está clarísimo. bueno, y el tema de cambio de color también. Sí, cada vez que lo seleccionás, después, bueno, cuando le das Enter, te toma el color que vos hiciste en la selección y después si lo querés cambiar, volvés a picar, le das el escape, volvés a picar adentro. Incluso la figura que te queda, la podés desplazar después. Sí, ¿Sí? porque Una el vez que la hatch es coloreaste, te permite, una entidad más. claro, te crea una entidad como si fuese otro layer sobre el dibujo original. Ojo, no es un layer, es una entidad. No, pero está bien, pero funcionaría como si, a eso me refiero, pero claro, te No, crea una entidad, digamos, con el es una contorno que entidad vos más, prefijaste. exactamente. Claro, ok, ¿Sí? clarísimo. Y después también estas figuras son editables, ¿sí? Pues las podés deformar seleccionándolas, ¿ok? Acabo de pintar la casita roja. Y Bueno, rayada. Está bueno. bueno, esto es uno de los comandos de edición que vamos a ver más adelante. Les cuento, ¿sí? Simplemente porque salió el tema y para conversar un poco de esto. Este comando es uno de los comandos más, ¿cómo les puedo explicar? Más complejos de utilizar en relación a los equipos que tienen. ¿Por qué? El AutoCAD lo que hace todo el tiempo son cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. ¿Sí? Ocupa mucha memoria, ocupa dos tipos de memoria. Una es la memoria que va guardando y otra la memoria de los procesos que va haciendo. ¿Cómo pinta el AutoCAD? ¿Sí? ¿Cómo hace para pintar? Bueno, a cualquier figura que nosotros le demos, que le apliquemos esta función de hatch o de sombreado, lo que va a hacer el programa automáticamente sin que nosotros lo veamos, va a ser partir esa figura en triángulos, ¿sí? Porque triangula todo para poder vectorizarlo, ¿sí? Entonces hace como una grilla de triángulos primero y después va poniendo, las va rellenando, ¿sí? Y ese proceso es uno de los que ocupa más memoria para el programa. Cuanto más sólido o más hatch y más trama y más color y más todo, la computadora se exige cada vez más, ¿sí? Porque son muchísimos cálculos y recálculos de estas memorias que les decía, las de guardado y las de proceso. Acuérdense que pueden ir hacia adelante y hacia atrás hasta donde grabaron por última vez y todo eso es memoria. ¿Qué sucede con esto y por qué se los comento? Porque a veces el programa colapsa, ¿sí? Y aparece una frase que se llama error fatal o fatal error, y algunas veces eso es producto de tener demasiado hatch o demasiadas tramas en un dibujo. Si eso lo vuelve muy pesado. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo si no tenemos un super equipo. ¿Qué es un super equipo? Tener un equipo con una muy buena placa de video, ¿sí? Tipo la de gamer, y un muy buen disco rígido y mucha memoria
RAM para los procesos y un procesador acorde a esa memoria. Por eso este comando es un comando que nos puede llegar a pasar una mala pasada, porque se usa muchísimo, por ejemplo, para vestir los planos, ¿no? Vestir los planos, por ejemplo, ustedes hacen un plano, que es el dibujo del objeto o del diseño, lo que sea, y después le van agregando tramas y color para darle o más realismo o para que quede estéticamente mejor. Tengo una pregunta, Gustavo. Esto que estás contando de pesado y todo, en el caso, bueno, eso lo usan mucho, el tema esto de sombrear internamente, pero más que todo en las cajas que hacemos nosotros en la planta externa, y lo usan pero para pintar los cables, ¿viste? De colores, porque los cables tienen codificaciones, pero como no es sólido, sino es como una línea, ¿eso no involucra peso también o el tono de o sea, que le des una línea roja o azul, o no? Eso no hace nada, solamente lo sólido. Exactamente, ¿por qué? Por esto que te contaba de que el programa para pintar tiene que triangular. ¿Sí? Sí o sí, las superficies que pinta las tiene que triangular. Y esa división, cuanto más compleja o más grande es la superficie, requiere mucho más proceso. En cambio, una línea no tiene que pasar por ese proceso. Claro, no, solamente lo que es sólido, todo lo que involucra es sólido, algo sólido, exactamente. Sea el color que sea, no importa. O sea, pensé que cuando salías de lo clásico, de la línea de básica de color blanco, no, salía también hacia... Me parecía que no, dije, suponía que no, porque no era sólido, pero bueno, por la no, de hecho, digamos, los planos de grandes documentaciones tienen millones de líneas y no pasa nada. ¿Sí? El problema grande está digamos, referido a esto de que el programa puede llegar a colapsar, es con los sólidos o con las tramas. Igual acá hacen mucho con sólido también, en todas las cajas y todas las hacen con colores y diferencian, por ejemplo, los nodos, todo así con distintos tipos de sólidos, de colores, y cada vez que abrís un plano, tarda a veces en levantar todo, lleva tiempo, y más cuando está en un servidor y que no es acá a veces también, ¿no? En otro lado. Sí, a ver, Fabio levantó la mano, ¿sí, Fabio? No, debo haber errado el botoncito. Está bien. A ver, hay diferentes situaciones. Cuando las figuras son pequeñas y repetitivas o figuras sencillas como rectángulos o cuadrados, no es muy complicado para el programa. Ahora, cuando son muchas, empieza a complicarse, ¿sí? Porque cada una de esas pequeñas entidades van sumando a este proceso. La otra cuestión es que muchas veces se dibuja en una computadora un plano, pero se abre en otra, y hay que ver si esa otra es lo suficientemente potente para soportar, o para abrirlo rápido más que nada, ¿no? Esto que vos contabas de que a veces se va un rato que el dibujo se cargue. Sí, eso más que todo por ahí. Todas las empresas dan todas computadoras como la que tengo yo fuertes, polentas. Algunos tienen mejores que otros, ¿no? Pero sí, eso a veces depende del servidor donde está, porque a veces está en Estados Unidos, en otro país, y eso hace que tarde en la parte de red, ¿no? De levantar. Eso te iba a preguntar, digamos, usan el AutoCAD en línea, entonces vos abrís un DWG que está en otro lado. Y lo abre otro también. Y no está en tu compu. Claro, exactamente, y lo abren varios y algunos le quedan en modo lectura, otros en modo lo está laburando, el que primero lo abrió lo tiene para modificar, los demás todo en modo lectura, entonces te dicen, che, lo vas a utilizar, tengo que hacer una modificación yo. Sí, lo trabajamos de varios lados. Sí, ahí también, claro, influye. No es mi caso, porque yo todavía no lo manejo. Es cierto eso, ahí influye mucho la red que tengas y bueno, todo esto que les decía del equipo. Bueno, eso con respecto a este pequeño gran comando, pero sí a veces trae un dolor de cabeza porque en general esta situación de utilizar los sólidos o los hatch lo hacemos al final, cuando ya tenemos todo dibujado, gran parte
de lo que nos interesa dibujado, empezamos a ponerle color y tramas, y bueno, ahí se empieza a complicar, y perder algo a esa altura, y la verdad que es un dolor de cabeza. Igual vamos a ver cómo se puede recuperar. Sí, Giovanna, ¿levantaste la mano? ¿De qué semana estamos hablando? Está bien, te cuento. Fabio me preguntó cómo hacía para pintar una superficie y les mostré cómo funcionaba el comando hatch o solid o sólido o sombreado en castellano. Estamos hablando de ese comando, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, como Fabio tenía cierta necesidad en su laburo para pintar algo, estábamos hablando aproveché un poco para hablar un poquito más de ese comando. Ni nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos, empezamos con el tema de hoy. Adelante nomás por mi lado. Dale. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, vi que entregaron el trabajo de líneas y creo que era Giovanna la que me decía que no podía subir un dibujo, que se lo subía como que lo subiste, no, Grisel, que lo subió como PDF porque no lo podía subir en CAD. Grisel no está, creo, ¿no? Bueno, nada, Grisel, si ves el video después lo vemos, a ver qué te pasó. Todos los demás compañeros lo pudieron subir. Supongo que cuando lo subiste no lo veías y que por eso pensabas que no te dejaba. Bueno, por acá abrí los dibujos de todos. Marianela. Acá, por ejemplo, un poco lo que persigue, ¿no? el ejercicio, los de arriba, acuérdense que son sin F8, entonces también dependiendo de la habilidad y del pulso de cada uno y de la práctica sobre todo, no utilizar el F8 cuando queremos hacer una línea horizontal, empiezan a verse estas pequeñas inclinaciones, ¿no? O sea, no está mal, es lo que persigue el... No estás presentando, ¿eh? O sea, si perdón. está... Sí, Perdón. No se está viendo nada, pero bueno, por ahí estabas chequeándolo vos. No. Así de paso vemos. Sí. Gracias. Les decía. Este es el trabajo de Marianela. Acuérdense, toda la parte de arriba no tiene F3 o pedía que no tuviese F3, entonces es difícil hacer las horizontales o las verticales sin el F3. Depende del pulso y de la habilidad de cada uno, pero esta está mejor lograda que la de abajo, ¿no? En cambio, cuando usamos el F8 sí o sí son ortogonales. Como estaba viendo si se toman de los puntos medios que pide y la casita, 2 casitas. Este es de PSG. Esta es de Patricia, ¿no? ¿Estás por ahí, Patricia? Sí. Sí, estoy con el teléfono, me vuelve loca y con la compu, pero sí. Está bien. Mío. Ya, sí, porque hice 3 casitas porque no me salía bien derecho, pero digo, bueno, la idea era hacerlo. Está bien. Hay que practicar. Bueno, acá lo que sí cerrando un segundo el mic. Lo que sí te puedo decir, Patricia, es, por ejemplo, en este tenías que tener el F8 activo, ¿sí? Y esta línea no está perfectamente horizontal, con lo cual pasó algo. O sea, esta línea, si hubiese estado el F8
activado, te tendría que haber salido perfectamente horizontal. Estas sí se ven que están horizontal, salen del punto medio, salen del punto final. Y esta línea vertical pareciera que no es vertical. Ahora vamos a ver si tiene algún... ¿Ves que tiene? No. Esta es la que yo acabo de hacer y la otra es la tuya. O sea, evidentemente el F8 acá no estaba activo. ¿Sí? Igual que el ejercicio pedía que esta línea fuese horizontal. Vamos a ver otro. ¿Ves? Esta línea debería ser horizontal. No, lo hice el segundo ejercicio, no lo hice, en realidad todos no los hice con el F8. Tenés que leer la ficha. Sí, pero como lo iba haciendo y me parecía que estaba bien, pero a ojo, entonces, pero no, lo hice así mientras estábamos en el curso el otro día, el lunes, entonces medio que no presté atención por ahí. Patricia. Bueno, esto tiene que estar con el F8, ¿sí? Está Bueno, bien, lo está perfecto. vuelvo a hacer y te lo entrego. Sí, por favor. Está bueno para practicar, está bueno que uses las horas de clase para hacerlo, pero hay que tratar de cumplir la consigna del ejercicio porque si no, hay una parte que nos estamos perdiendo. Yo tenía por acá... Es importante que lean lo que pide cada uno de los ejercicios, ¿sí? Porque esto no solamente para sino que en otros las condiciones que se piden tienen que cumplirse para poder lograr lo que se pide o lo que se quiere practicar, ¿sí? Entonces en el dibujo 2 te dice perfectamente qué es lo que tienes que tener activado o no activado, y así en cada uno de los ejercicios. Bien, sigamos. Me debo haber confundido con eso que dice sin medida, entonces lo tomé sin y le dice sin F8 activado, sin F3, no sé qué hice. Claro, entonces, a ver, a lo mejor lo mezclé. El de arriba es sin medida, quiere decir que no vamos a introducir ninguna medida a las líneas, al largo de las líneas, por eso es sin medida. Y después que el F8 no esté activo y el F3 tampoco. Pero en el segundo sí te pide que el F8 esté activo y el F3 esté activo. Acuérdense que el primer dibujo que hicieron es la interfaz que es educada a nuestro ojo para prestar atención y leer la línea de comando. En este caso hay que tomarse el tiempo de leer la ficha y ver qué es lo que nos está pidiendo. Porque evidentemente no es lo mismo este dibujo que pide el ejercicio a este otro que es el resultado de ese ejercicio. Y sí, cuando Bueno, pero como decía sin medida, yo pensé que lo hacía como quería el dibujo. No está bien, pero una cosa es la medida y otra cosa es que sea ortogonal o no. De hecho, esto no se les pide ninguna medida. Cuando nosotros utilizamos, voy a hacer el comando línea, voy al comando línea, leo abajo, me dice especifica el primer punto. Si pico en cualquier lugar y leo abajo, me dice especifica el siguiente. Es acá donde yo pongo las medidas. Entonces acá le pongo 2 metros, por ejemplo. No, le voy a tener que poner más porque esto no está sin... le voy a poner 200 metros. Y le doy enter. Esa línea que dibujé ahí mide 200 metros. Vamos a hacer una más grande porque tus líneas son gigantes. Comando línea. Leo abajo, especifica el primer punto. Leo abajo, especifica el segundo punto. Y ahí le pongo, no sé, 2000 metros. Y le doy enter. Ahí me dibujó una línea de 2000 metros. ¿Sí? Esto tiene medida. Ahora, es una línea horizontal perfectamente porque está el F8 activo. Si hago una línea vertical de 2000 metros
hacia arriba, tiene medida y es una línea vertical. Por eso te digo, la medida, cuando ustedes vean medida, la medida es un número, no una situación de si está vertical, horizontal. Eso es otra cosa. Es la ortogonalidad de las líneas. No tiene nada que ver con las medidas. Eso tiene que quedar claro, ¿sí, Patricia? Una cosa es la medida y otra cosa es la ortogonalidad de las líneas en este caso. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Dale. Bueno, vamos al siguiente. Desde FMC. Este es de Fabián, ¿no? ¿Ya lo habíamos visto? Sí. Sí, porque tiene la casita abajo. Se fue a tomar un café, Fabián. No, estoy acá, Ah, era el Estaba tuyo. hablando y tenía el mute, ¿viste? No quería. Sí, le había corregido solamente que le había borrado una patita al de que tiene F8 activo. Cuando había hecho 2 casitas y bueno. Y cuando borré la otra casita, le borré la patita de abajo, en el tercer dibujo de la F8 activa. Después lo demás los habías mirado, estaban bien. Solamente te agregué eso, Ok, que era lo único que me faltaba. bien. Este es de Giovanna. Giovanna, acá hay una cosa de la que me gustaría hablar. Cuando uno presenta su trabajo, ¿no? Tiene que tener, digamos, la idea de que está presentando un trabajo. O sea, y eso es que tengo que pensar en cómo lo presento. No quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿eh? No, la observación no va en ese sentido. Lo que quiero es que aprecien cómo se presentan el mismo trabajo y que cada uno lo presenta de manera diferente, ¿sí? Entonces, fíjense que simplemente agregar las líneas horizontales y respetar más o menos los espacios entre los objetos y más o menos los espacios entre líneas, ordena muchísimo el dibujo, ¿sí? Y eso no tiene que ver con este ejercicio, tiene que ver con el hábito de dibujar en AutoCAD, porque eso hace a la prolijidad, a la presentación, eso habla de la persona que está haciendo el dibujo, de que es metódica, de que es ordenada, y este programa, si no somos metódicos y ordenados, nos puede complicar más que ayudar, ¿sí? No en esto específicamente, pero sí en un montón de otras cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir sumando. Entonces, no es una crítica para nadie, simplemente es una observación y para que lo piensen. Fíjense cómo se ve esta presentación y cómo podemos llegar a ver otra presentación, ¿sí? Son completamente diferentes. Y no hablo de que si está bien o está mal, porque el ejercicio persigue otra cosa. Pero sí está bueno ver cómo cada uno presenta sus trabajos de manera diferente. Y cuando vemos algo que, digamos, está ordenado y de alguna manera prolijo, se ve diferente, ¿no? Se aprecia diferente, se entiende diferente, se lee diferente. Acá también se usó el recurso de la línea, o sea, también una persona que dijo, no, bueno, voy a separar porque no es lo mismo una cosa que otra. Esto no quiere decir que tengan que hacerlo siempre, ¿sí? Es simplemente una observación a un concepto de cómo presentamos nuestros trabajos, ¿ok? Y esto también es parte del programa, porque el programa nos da todas esas herramientas para poder hacerlo. Fíjense que con un solo comando ya pueden hacer una diferencia en cuanto a la presentación de lo que están haciendo. Bueno, en este dibujo de Giovanna, acá lo que me está faltando es una línea acá abajo, ¿no? Según recuerdo. Y nos está faltando una línea por acá. Así que esta y esta faltarían. Vamos a ver los medios y los puntos finales están bien. Y esto también.
y la casita. ¿Alguien levantó una mano? Bueno, ¿se entiende esto de las presentaciones, no? A ver, yo quiero que quede claro que no es que está mejor o está peor o que está bien o que está mal. Simplemente que vayamos pensando en cómo vamos haciendo lo que presentamos, la intención que tiene que haber, el orden que tiene que haber. Porque esto nos da tanta libertad en un sentido que a veces las cosas se pierden. Y después van a terminar haciendo archivos que en la jerga se dice son muy sucios, ¿sí? Vamos a tener un pedacito de esto, un pedacito del otro, algo arriba, algo abajo, algo al costado. ¿Para qué? Para finalmente solamente mostrar una pequeña porción de ese plano. Y la verdad es que cada uno dibuja como quiere, como les digo siempre, pero es importante esto de ir adquiriendo un método. Por eso la clase pasada también un poco lo de armar la plantilla, lo de setear el espacio de trabajo, todo eso va a ir haciendo de a poco que cada uno defina su método. Yo les propongo uno en el curso, esto no quiere decir que tenga que ser así, siempre. Es simplemente una guía de lo que puede llegar a ser. Bueno, entonces acá nos estaba faltando esta y esta, en principio. Bien. Después esta es de FP. ¿Quién es FP? Fabio, que dijiste el otro día que había sido muy cortito la... No, pero este no es de Fabio. Sí, ese es el mío. Ah, ese sí. Tiene un nombre de archivo corto, sí. Sí, está bien. Bueno. A mí me impresiona cómo unen las líneas en los puntos finales sin tener el F3 activo. Pero si lo lograron, lo lograron. Tenés que tener una pantalla grande y mucho zoom. Y así todo cuesta. Bien. Sé que hicimos lo mismo. Bien, bueno, también por eso, digamos, la importancia de tener los snap activos y manejar esta herramienta, que lo que persigue el ejercicio es esto, ¿no? Acuérdense del cuadrito y de las opciones para llamar estos puntos importantes de las entidades. Esto es lo que le da precisión al dibujo, ¿sí? Ahora me gustaría hablar un poco de cómo vemos las cosas, ¿no? Cómo cada uno percibe lo mismo. Partimos de la base de... vamos a tomar una figura cualquiera. De esta figura, por ejemplo, ¿sí? Una línea vertical y dos triángulos al lado, tomando el punto medio como referencia. Ahora vamos a ver, presten atención en el alto de esta línea y el largo de esta línea, ¿sí? O de esta de abajo, que miden igual, y más o menos el resultado que dice que había que lograr. Vamos a ver la cantidad de dimensiones diferentes del mismo ejemplo, ¿sí? Todos vieron lo mismo, pero no todos dibujaron igual, ¿sí? En cuanto a la proporción. Algunos dibujaron más largo, otros más corto, ¿sí? Eso también lo tienen que empezar. De todas maneras lo van a hacer casi automáticamente, porque si trabajan mucho con el AutoCAD lo van a lograr. Pero digamos, esto de empezar a ver la proporción de las cosas. Y esto sí tiene que ver con educar al ojo, ¿sí? Educar al ojo en el sentido de que dibujar en AutoCAD no es
en el fondo diferente a dibujar a mano. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros dibujamos un objeto que conocemos, que podemos medir, lo tenemos que reproducir con sus medidas reales, ¿sí? Si no es que estamos diseñando, porque si estamos diseñando nosotros podemos variar las medidas de las cosas a gusto, porque estamos haciendo un diseño, de lo que sea, ¿sí? Un vaso, un plato, una ciudad, lo que estén dibujando, no importa. Pero sí es importante esto de empezar a entender las relaciones entre las partes. Y eso tiene que ver con educar al ojo y con que los resultados de los dibujos, hagamos el dibujo que hagamos en AutoCAD, a mano o en otro programa, es importante. ¿Sí, Fabián? Sí, no, lo que te quería decir era, en este caso, en este ejercicio de las líneas, yo considero, o sea, yo no le, por ejemplo, eso, el tamaño, no le presté esa atención porque considero que en este era entender, dibujar y entender bien el uso de la tecla es F8 y F3. 3. Sí, porque te decías activada, no activada, igual. Ahora creo que cuando empecemos a hacer dibujos que tengamos que armar, yo no digo en un plano específico, pero armar algo con un diseño especial, ahí vamos a tener que prestarle mucha atención a los tamaños, no me queda ninguna duda, y medidas y todo que se haya que poner. Pero en este me parece que es para que nosotros aprendamos, yo lo considero así, de hacerlo de una manera que no fijándome por ahí, sí, hice la cruz un poquito más grande el otro, porque me parece que no da. Por ejemplo, yo la casita la hice pequeña y la podía haber hecho más grande en proporción. Hay gente que la hizo más grande, otro la hizo más pequeña. Considero que mientras uses bien el tema de las funciones, era lo más lógico, lo que había que cumplir en este objetivo, ¿no? Sí. Me parece a mí. A ver, eso sin duda, digamos, el objetivo que persigue el ejercicio Si no había medida. es trabajar el F8, el F3, o sea, Claro. la precisión en la unión de las líneas, ¿sí? Sí. Eso es lo que persigue el ejercicio. Y es de precisión este ejercicio, era de precisión. Y eso es lo que, digamos, lo que estamos hablando. Ahora, ya entregaron todos, ya vimos los resultados, pero siempre, siempre, siempre hay algo más para aprender, siempre hay algo más que analizar. Y en este caso, sí, donde arrancamos con nuestras simples y sencillas líneas y este simple y sencillo ejercicio, hay un montón de otras cosas que podemos ir viendo. Ustedes pueden hacer cualquier curso de AutoCAD. Ahora, lo que no van a encontrar es este tipo de cosas que hacen a que ustedes aprendan a dibujar. Una cosa es aprender a usar un programa y otra cosa es aprender a dibujar. Pero si ustedes no piensan en esas cosas, nunca lo van a saber. Entonces, el plus, el detalle, el tip que yo les doy, no tiene que ver solamente con ese ejercicio, ¿sí? Es porque ustedes están representando algo que estaba impreso y que tenía una determinada proporción. No hablo de la medida, porque no decía uno, claro, sino la proporción, la forma, y eso tiene que ver con dibujar. Entonces, si ustedes no empiezan a tener en cuenta eso no quiere decir que va a ser de la noche a la mañana que uno lo va a hacer automáticamente, ¿sí? Pero es importante empezar a pensarlo. Y eso como a pensarlo o a verlo o simplemente a darnos cuenta, porque en 3 intentos las casitas fueron 3 diferentes, de 3 tamaños diferentes, con inclinaciones diferentes. No está bien ni está mal. Digo, no es lo mismo una que otra. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿sí? Pero sí es importante que ustedes se den cuenta de eso. Y más importante es que eso se los haga notar. Porque si no, nunca lo van a pensar, nunca se van a detener a ver eso, ¿sí? Entonces, eso es considero que es importante por eso, no por el ejercicio en sí. A mí no, a ver, el ejercicio es una cosa, es una excusa.
que nos da... No, pero está bien, Gustavo, lo que decís, está claro eso. Yo creo que hay que ser prolijo en los dibujos y tener claro el dimensionamiento que le estás dando y el ordenamiento. Yo, por ejemplo, en este dibujo, salvo los dos primeros, el de la casita no lo puse en un lugar que no queda bien que la ponga tan pegada. Sí, busca el mío, ¿dónde está? Ese ahí. Yo, por ejemplo, ahí, los primeros los hice más o menos parecidos en tamaño, más o menos, pero en la casita, por ejemplo, es como que cuando la hice no quería salirme del eje de la simetría del eje X e Y. ¿Sí? Es como que la quise dejar de la línea para arriba. Pensé que iba a quedar mal que la ponele abajo. Pues como ya había dibujado el otro, no lo iba a borrar. Bueno, Pero está claro lo que decís no, vos, pero la está prolijidad. buenísimo esto. Perdóname, un segundo. Está buenísimo esto que decís, porque yo les dije en varias clases que el UCS, el icono de cartesiano, es una referencia. Claro. Fíjate como vos automáticamente acabas de decir, yo la puse ahí porque no quería que quede por debajo. Bueno, Entonces es una referencia. Y yo aconsejo, no quiere decir que lo tengan que hacer, que lo pongan abajo o que lo apaguen. ¿Por qué? Porque nos condiciona. Y cuando nosotros no tenemos más elementos que lo que vemos en la pantalla, cualquier cosa nos condiciona. Y también un poco eso persigue la plantilla que armamos el otro día, que si la pudieron armar cada vez que hagan ahora un dibujo nuevo, va a aparecer esa línea de 1 metro sin grilla, con el F3 activo, qué sé yo. Entonces, todo esto no quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal. Son cosas que uno se va dando cuenta y va adquiriendo, y que la verdad que a los que aprendimos hace mucho tiempo, nadie nos dijo, ni nadie nos avivó, ¿sí? Entonces, es importante por eso hacer por lo menos el comentario, y después, si ustedes lo toman, mucho mejor. Pero es algo, digamos, completamente empírico. O sea, nosotros vemos los trabajos de cada uno y vemos cómo las proporciones cambian de un dibujo al otro, y con respecto al original. Y todos vieron lo mismo. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, eso también es educar al ojo. ¿Okay? Y por eso les decía, una cosa es que yo les dé un cuadrado, les digo, dibuja un cuadrado de 1 por 1, y ustedes hacen un cuadrado de 1 por 1. Perfecto. Ahora, si depende qué es ese cuadrado, va a estar proporcionado o no. ¿Sí? Si yo tengo que dibujar, esto es un cuadrado 1 por 1. Si yo ya sé que esto es 1 por 1 y tengo que dibujar un vaso, ¿sí? Este vaso está proporcionado respecto a una mesa que vista de arriba mide 1 por 1, no, es enorme, ¿sí? Los lados de un vaso en general no son iguales, sí, y sin embargo estos tienen una inclinación diferente. Entonces, por eso les digo, es lo mismo que dibujar a mano. Si ustedes quieren dibujar algo, el tema de la proporción es fundamental. Y la proporción tiene que ver con observar, simplemente. No hace falta que tenga medidas. Ustedes vieron cuando, en general es la típica escena de película, cuando el pintor hace así y así, mide las cosas. Utilizas, o el lápiz, ¿no? Muchas veces se utiliza un objeto, ahora tengo uno a mano, pero qué sé yo, se utiliza un objeto y lo ponen así o lo ponen así. Bueno, lo que están tomando es la proporción, ¿sí? Están viendo de la realidad, bueno, esto cuánto mide la base respecto de la altura. No importa la medida, porque lo más importante al ojo es la proporción. Pero vamos a suponer, sí, eso está claro, o sea, no vas a dibujar un vaso del tamaño de una mesa. Depende. Claro, bueno, depende, pero en este caso, poner que vos dabas para dibujar justamente un formato con un vaso en líneas, ¿no? Porque estábamos usando ese comando. Una mesa y todo así. Yo lo habría dicho todos en tamaño parecidos al mismo tamaño, porque lo que vos querés ver en ese aspecto es que yo cierre bien, entienda bien el uso de las dos teclas F3 y F8. No por ahí no que te vas a fijar que el vaso lo hice el mismo tamaño que la mesa.
O sea, lo veo en este ejercicio, pero en otros casos sí veo, obviamente hay que tener esa proporción, porque si no estás haciendo cualquier cosa en un plano. O sea, como una virome dibujada arriba de una mesa y hacer la virome del largo de la mesa, o algo que es imposible. Sería. Una aclaración que yo hago en este esquema. Es aprender a usar el uso de la tecla. Yo lo vi de esa funcionalidad. No, pero está bien. Y la línea, pero lo que sí me parece bueno que me digas lo de la referencia, apagá el eje XY, y en ese caso no considerar que yo meta por ahí la casita, si la ponía más abajo y quedaba ordenadito, como hicieron muchos, que lo hicieron, me parece bien haber puesto una línea en el medio para separar, que está, me parece prolijo también eso, ¿no? Separar de las líneas, que es un poco lo que muestra también la imagen del ejercicio, ¿no? El ejercicio te muestra una línea que separa y a lo mejor eso queda mucho más prolijo, me parece a mí. Y el tamaño, ¿no? Que sean todos parejos, iguales. Fabio. Sí, yo me acuerdo que cuando hice la casita, por ejemplo, y la figura que era como, ponele, no sé cómo explicártela, como un medio cuadrado y se unían en el centro Vamos de a uno verla. de los lados las otras dos líneas. Mirá. Ponelo, así lo vemos todo. Ahí. Por ejemplo, en la casita. Yo más o menos, o sea, tuve en cuenta que aproximadamente en el dibujo que estaba, la altura de la puerta, por llamarlo dentro de esta entidad, equivalía a la mitad del lado. Entonces, más o menos esa proporción traté de mantenerla. O sea, traté de mantener las proporciones, no entre los dibujos, ¿viste? O sea, los dibujos no se corresponden, o sea, no son una réplica en tamaño de lo que figuraba, pero por ejemplo, en lo que son las proporciones, en ese dibujo también, si vos te fijás, los lados, el de superior y el inferior, y el lateral que está completo, tienen la misma medida, si mal no recuerdo. Sí. Era Ahora, más o menos lo que yo vi en el dibujo original, ¿viste? O sea, está. ahora, ese dibujo comparado con los otros no tiene la proporción de el trabajo que estaba, o sea, de la consigna, ¿no? No, está bien, Pero pero hubiera estado bueno hacerlo. Realmente no sé por qué no yo te voy a respeté decir, los tamaños, pero yo te voy a contar por qué. Porque cuando a uno le ponen tan taxativamente un objetivo, uno lo que piensa es cumplirlo, ¿sí? Y muchas veces no ve el entorno. Entonces, seguro. cuando uno está atento a determinadas cosas, deja y obvia otras totalmente. Pero hay una parte de nuestro inconsciente que siempre está alerta. Y mira esto que voy a marcar en tu dibujo. Todos estos están mucho más proporcionados que estos. Estos se parecen más al ejercicio, ¿sí? Se leen más como el ejercicio, aunque no tengan el mismo tamaño, todo no importa, pero se parecen más. Y acá ya tu cabeza estaba pensando en otra cosa, ya estaba preocupado porque la complejidad seguramente era otra, ¿sí? Entonces, esto es, si querés, un análisis, puede ser así o no. Arrancaste con una tensión importante haciendo la primera parte y en la otra tu atención se enfocó en otras cosas. Y de hecho después, si lo llegamos a analizar un poco más allá, cuando se hace la casita, ya estabas completamente envalentonado, por decirlo de alguna manera. ¿Entendés? O sea, ya el tamaño es otro, la impronta es otra. Ahí leí la parte que decía, en los tamaños no importa. Dije, bueno, Claro, ahí listo. está. ¿Entendés? Pero yo, lo que yo veo ahí, que está bien lo que vos decís, Gustavo, pero él cumplió el objetivo de lo que pedías usando las teclas. Olvídate Pero de sí, eso, no en Fabio. el No, está sentido de lo bien. que estás aclarando vos, No, ¿está no, bien? no, Yo olvídate entiendo de que, eso. entiendo, perdón, Gustavo, entiendo que a lo que hace referencia Gustavo es que es el adicional que le Sí, faltaría. O sea, más allá de la consigna, está la prolijidad en la presentación. La prolijidad de la presentación o la frutilla hubiese sido conservar las proporciones del dibujo sí, original. O sí, sea, estoy de sí, es acuerdo. lógico. Es lógico. Está bien, a ver, a ver,
vuelvo a repetir, una cosa es es el ejercicio y lo que persigue el ejercicio. Es una cosa eso. Eso no va a cambiar en ningún ejercicio. Te digo, dibujá un círculo, vas a dibujar un círculo. Con un arco dibujás un arco. Pero eso es el ejercicio. Ahora, después hay un montón de otras cosas que tienen que empezar a tener en cuenta. La presentación, la prolijidad, la atención, este tema importantísimo de la proporción de los objetos, ¿sí? Que además yo no se los dije, pero no es que no se los dije para ahora decirles, ah, mirá lo que hiciste, no, al contrario, simplemente para que veamos que todos dibujamos diferente, que tenemos percepciones diferentes de lo que vemos y vemos todo lo mismo, o sea, el ejercicio era igual para todos, sin embargo el resultado no es igual para todos, y eso hay que educarlo. Y eso hay que empezar a tenerlo en cuenta, pero tenerlo en cuenta no es parte del ejercicio en sí. ¿Se entiende? Es una cuestión que tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Cómo presento? ¿Qué tamaño tiene lo que me están mostrando? Porque no importa si es el comando línea o si es el comando de precisión. Hay una cosa que es muy difícil de aprender, que es aprender a dibujar. Que, como les decía antes, no es solamente dibujar en AutoCAD, dibujar en general. Y para dibujar, siempre dicen, no, yo no sé dibujar. Yo no sé dibujar. Pero la cuestión de dibujar, una cosa es ser un artista, pero la cuestión de dibujar es una cuestión pura y exclusivamente de observación de la forma, la proporción, y si van a dibujar, digamos, realista, de la iluminación. Como cuando dibujamos la imagen del AutoCAD, o sea, la pantalla. Exactamente. El papel, prolijidad. Exactamente. Haceme un favor, poné un segundo el mío. Porque fuera de la casita que es... No, ese no. Ahí también. Yo hasta las dos primeras líneas creo que ahí lo repete. Por la casita, eso está mal que yo tenga el eje X e Y y haya que no quede abajo. No está ni mal ni bien. Yo lo pongo abajo la casita, ¿no? La pongo abajo la casita, para que quede obviamente, no se junte con las otras. Ponela ahí abajo. ¿Dónde está? ¿Qué la mueves? Con el Move, ¿no? Sí. Ah, ok. La habría puesto así, ahí habría, digamos, dejado ordenado mejor. Mi error ahí fue conceptual, que si yo lo ponía ahí, estaba fuera del eje No X. es conceptual y no es un error. No es pero yo sí imprimo no eso, lo imprimo eso. Si sale. No sale, el X sí no sale. No, el eje X no, digo, la casita sí sale, así sí. Como está. Sale. No, yo pensé que salía. La impresión sale hasta el eje X e Y, que no te puede salir de esas líneas. No. Ese es mi error conceptual que yo tengo. No sé, lo tenía, a ver, no lo conozco, porque tampoco nunca lo pregunté. Lo estoy viendo acá contigo. Entonces, para mí, si yo ponía la casita ahí como la pusiste ahora, si yo imprimo la hoja, la casita no salía. Eso es lo que creía yo. Por eso la puse ahí, no quería borrar todo lo que había hecho. No, de hecho les decía que yo tengo esa preferencia de tenerlo abajo a la izquierda. O apagado, porque a ver, en este espacio modelo, este espacio se puede imprimir todo. Al final va a depender de la escala y del tamaño de hoja que tengas, pero son otros dos problemas que ahora no tienen, no importa. No afectan la impresión, no afectan la impresión en ningún sentido. Bueno, yo eso, o conceptualmente como... Para mí, mirar el AutoCAD y usarlo como lo uso siempre, sin ese concepto, si imprimían algo la gente, yo pensé que no me puse a detallarlo, porque ellos lo apagan también, no está eso, no figura. Entonces yo para mí pensé que todo lo que hacían era dentro de la escala X e Y. Pensé que era así, y nada más, y es una orientación, por eso vos lo podés desplazar a donde vos querés también, como dijiste. Sí, a ver, les vuelvo a repetir, me gusta la pregunta, la verdad es que nunca me la habían planteado, pero es completamente válida y está bueno que la preguntes. Eso no sucede, o sea, se puede imprimir arriba, abajo, izquierda y derecha del eje cartesiano, no hay ningún problema. Pero por otro lado, sí, por lo que vos decís, bueno, la puse ahí para que esté cerca del símbolo. O sea, te condiciona de alguna manera todo lo que está en la pantalla, por eso, digamos, todo lo que hace ruido, trato de que lo apaguen. Lo había hecho así como está ahora. Así como tenés la pantalla, así lo había hecho al principio. Pero cuando vi el eje ahí,
de que si Claro, no iba a entonces salir agarré, mal la eso. borré y la llevé arriba y empecé a hacer la media y se me juntaba y cuando en un momento terminé borrando esa liñita que vos me dijiste te falta, ¿te acordás el otro día? Sí. Y la dejé ahí, la dejé la casita ahí y me quedó. Si Bueno, vos, yo sí, si vos decí, ahora, Gustavo, lo cambiás de model a layout, ahí sería lo que se imprime. O sea, esa es la vista de impresión, por Sí. decirlo de alguna manera. ah, Y ahí no aparece el eje. Está No. perfecto. Ahí es ah, clarísimo. mirá que justito está, las líneas quedaron muy repegadas ahí hacia el contorno. Ah, pero está bien, no aparece, tenés razón. Eso es como que, lo agrandás encima también. Ya vamos a llegar, no se preocupen. No, bueno, está bueno. Yo lo pensé como un tema de impresión, viste, que es lo No. que usan mucho en la empresa y llevan los planos, viste, impresos. Entonces yo pensé que salía de las líneas Mira, de vamos a escala, hacer. digamos. Bueno, está bueno, ¿ves? Ahí yo me orientaste con algo que sé que ahora no me va a volver, no va a poder pasar, que lo meta en un lugar así. ¿Ves el XY? ¿Dónde está? Sí, Acá arriba. sí, sí. Si nos vamos a la presentación, sale impreso lo que yo le digo que quiero que imprima, pero el XY no aparece si yo estoy No aparece, afuera del layout. Sí. claro. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, está bueno como Ajá. ejemplo para que vean que sí, debajo del, del, del XY o a la izquierda, sería el otro razonamiento, Está bueno, está se bueno. imprime todo. Y la otra cosa es, vean la diferencia que acá también está el símbolo, pero es un triángulo en la presentación. ¿Ven? Ajá. Acá abajo a la izquierda. Ah, sí, mira vos. No Está lo el había visto. símbolo, pero es diferente y justamente es diferente para distinguirlo del espacio modelo. Ujú. ¿Por qué? Porque vos podés ponerle el color negro en vez de gris y no vas a saber muy bien dónde estás. En cambio, sí vas a saber dónde estás si este icono es triangular, vas a saber que estás en un layout. Si vas al modelo, el símbolo va a ser las líneas tipo eje cartesiano. Perfecto. Bueno, si querés la casita, después te la desplazo y te lo subo de nuevo. No hace falta. Ya que sé que el eje X sí es así, yo no sabía. No, no, para la próxima, te estoy jodiendo, no lo iba a hacer, tampoco tiene sentido. Te lo subo. No hace falta. Cada corrección te voy a subir algo, así que no aprendemos más, sino. Pero bueno, Bueno. la verdad que los ejercicios están todos bien, no hay algo que esté mal o que no esté, salvo esas correcciones que hacía. Bueno, en el F8 obviamente las líneas tienen que ser perfectamente horizontales porque no hay opción de que sean diferentes. Si es como lo que le pasó a Patricia, que tenía que tener activado el F8, evidentemente acá no estaba activo y esto sí no tendría que pasar, lo mismo que lo que pasa con esta línea que está un poco abierta. Pero salvo esas cosas, los ejercicios no están mal. ¿Sí? Me llama la atención, sí, les soy sincero, que todos los triángulos cruzados, todos, o sea, no encontré uno abierto. Yo le hice un zoom bueno, como Y, dijo Guillermo. y había uno que faltaba la línea de abajo, una de las líneas de abajo, pero No, está bien, digamos, no. está prolijo. Yo te digo que usé la línea, no usé la poligonal, usé la misma línea, hice la línea de arriba y la continué, fui haciendo clic en donde necesitaba, por eso no, la mía, no Yo sé voy si a la hacer mía... eso. Pero hice eso, yo no me di cuenta ahora que lo estaba haciendo de vuelta. Claro, yo no corté la línea, yo seguí y hice el dibujo, pero no es polilínea. No, yo no dije que sea polilínea. No, yo digo, no es que hice polilínea, me salió así de hacerla toda derecha, toda de una, digo, ¿viste? No, está bien, pero en los primeros ejercicios el F3 tenía que estar desactivado. Entonces, yo digo, no sé por qué no se me desengancha. Vamos a desengancharlo de acá. No se quería desenganchar. Bueno, el F3 tiene que estar inactivo y el F8 también. O sea, no tengo que tener referencias a objetos, lo voy a desactivar.
O sea, me acerco acá y no me aparecen las referencias. Si está activo, me aparecen las referencias. Bueno, lo desactivo. No tiene que tener F3 y no tiene que tener F8. Si activo el F8, estaría haciendo las ortogonales. Lo que digo es esto, Pato. Mirá, es así. Yo saco el F3 y F8. La línea es loca. Tengo que dibujar estos triángulos, por llamarlos de una manera. Yo puedo hacer a pulso, ¿sí?, lo mejor que pueda esta figura, ¿sí? Pero cómo cierran esto sin errarle al punto final es lo que a mí más me llama la atención. Como decían los compañeros, tengo que hacer un zoom gigante para tratar de que esto cierre en un punto, ¿sí? Pero si yo hago un zoom, yo no lo logro. Pero está bien si lo logran, ¿eh? No es que esté mal. Por eso me digo, me llama la atención no haber encontrado ninguno, pero no importa eso tampoco, no es que está bien o está mal. Lo que digo es muy difícil lograr que dos líneas se junten en el punto final sin tener el F3 activo. O sea, tengo que hacer un zoom de la re gran 7 y tratar de unirlo. Y sin embargo, cuando le hago el zoom más grande, es difícil. Y si me la llevo seleccionándola, puede ser que sea así. Yo no lo usé y en un caso la pegué. Y la pegué y me quedó. Me quedó. Y sí, no sabía nada. No digo que esté mal, ¿eh? Es más, me acerqué y dije, no puede ser, qué precisión tengo. No puede ser. Y sí, no, no, en serio te digo, no, sincero, si no te voy a decir, te hice trampa en el ejercicio. Va a ser. Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo hacías para buscar esto del punto medio? ¿Que era el control y el botón derecho? Sí, señora. Ok, gracias. Te lo repito todo, porque si me estás preguntando eso, hay alguna parte que te está faltando. Mirá, bueno. Para activarlos y que te funcionen con el F3, o sea, que sean como imanes que te van a llevar a esos lugares, vas a apretar el Shift o el Control, depende de la compu. A mí se me activa con el Shift y el botón derecho del mouse. Se abre esta ventana, ¿sí? Acá hay unos cuantos de todas las opciones, pero en el último, en el setting, si picas ahí abajo, se te abre este cuadrito que tiene todos. Si seleccionas los tres de arriba, el cuadrante y la tangente, con eso es suficiente. Tienen que estar tildados, ¿sí? Y le das OK. Entonces, cuando vos dibujes cualquier objeto y actives el F3, ahora no está activo. Si aprieto el F3 se activa todo eso que yo le dije que busque. Puntos finales, puntos medios, bueno, tangentes y los demás no, porque no tenemos círculos. Pero eso me acerco a las entidades y me los va a tomar automáticamente, me busca cualquiera de esos puntos importantes que yo seteé. ¿Ok? El otro camino es, cada vez que querés usarlos, es botón derecho, Shift y botón derecho del mouse y señalarlo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Quiero empezar a dibujar desde el punto final, entonces tengo que ir al comando línea. Me pregunta, ¿dónde querés empezar la línea? Bueno, yo quiero empezar una línea del punto final de esto y no tengo los snap activos, entonces tendría que Shift, botón derecho del mouse, punto final y buscar ahí el punto final de la línea que yo quiero. Siguiente punto, ¿a dónde va a terminar la línea? De vuelta, Shift, botón derecho del mouse, punto medio de, no sé, la línea esta larga. ¿Sí? Tendría que estar constantemente diciéndole al programa hacia dónde o dónde quiero que termine de dibujar la línea. El F3 nos acorta todo ese proceso. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Vieron que las simples líneas no son solamente simples líneas. Podemos hablar de unas cuantas cosas.
que no hacen a los ejercicios, pero que intento que empiecen a ver, ¿sí? A ver y a tener en cuenta más que nada, ¿no? A pensar que no solamente es cumplir con el ejercicio, sino todo lo que podamos hacer para que lo que hacemos se vea bien. Les cuento una pequeña anécdota. Yo hago planos hace más de 25 años, ¿no? Con el CAD. Y sin embargo me encuentro con gente que yo veo el resultado final de su plano y es más lindo que el mío. Y es una cuestión de sutilezas, ¿sí? Y por ahí nos dan el mismo plano para hacer y el resultado final no es el mismo, ¿sí? Entonces, eso también habla de uno, ¿no? Del que dibuja, del que maneja el CAD. ¿Por qué? Porque muchas veces hace la diferencia. Posiblemente en diferentes ambientes no importe si es lindo o no, pero seguramente va a ser muy importante que sean ordenados. Va a ser muy importante si tenés que hacer referencias, y les habrá pasado a los que hacen planos técnicos, no es lo mismo tener una referencia gigante, gorda, pesada, que tener una referencia con un tamaño bien, que no sea ni grande ni chica, que no sea lo primero que ves en el plano, pero cuando lo buscas esté bien hecho. Y eso tiene que ver con la sutileza de decir, bueno, nada, la verdad, si hago, no sé, la referencia de los números enormes, no queda bien, la verdad no queda bien. Y si la hago diminuta no se lee. Entonces hay que pensar siempre en esas cosas, en el cuidado de lo que uno produce. Y esto tiene que ver también con lo que uno le pone a lo que está haciendo. Ustedes tomaron la decisión de estudiar, además de todas sus otras obligaciones y todo lo que tienen que hacer en el horario que les tocó, con el profe que les tocó y que lo que tienen que aguantar, y la verdad que le tienen que invertir un montón de horas y un montón de esfuerzo seguramente. Entonces, tratar de defender el trabajo de uno se defiende así, tratando de que el producto tenga la mejor calidad posible, y la calidad va a salir de ustedes. A algunos les puede interesar más o menos, puede decir, mira, la verdad no me interesa demasiado, lo que yo quiero es aprender a dibujar. Pero el tema es que después el resultado de las cosas depende mucho de prestar atención en estas otras cosas. Y no solamente si laburan para otros, si laburan para ustedes mismos igual, porque como le dedican tantas horas y al final el resultado no los satisface a ustedes, y es medio un bajón, porque la verdad es que es mucho tiempo. Pero eso solamente se logra siendo un poquito más meticuloso cada vez. Por eso les digo, no tiene nada que ver lo que yo les comenté en la última parte sobre los trabajos. Tiene que ver en cuanto a estas cosas, ¿no? En cuanto a pensar en el conjunto de lo que estoy haciendo, en lo que es mi laburo y cómo lo presento, básicamente. Perfecto. Bueno, no les doy más lata con esto. ¿Qué más? Quería ver el calendario, porque en este mes tenemos feriados, ¿no? Semana Santa. El viernes de Pascuas. Claro, ¿cuándo cae ese? Pero creo que cae el 25. Mitad de mes, la semana del 14 creo que era. Sí, 14, el 15 de abril. Está bien, o sea, la semana que viene, ¿no? La otra. La otra, sí. Bien. Bueno. Sí, es el único feriado. Bien. Pregunta, ¿pudieron hacer la plantilla? ¿Cómo qué plantilla? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una plantilla Sí. poniendo el AutoCAD en metros? Lo que vimos en la clase pasada. Sí, sí. Bueno, la primera parte del apunte habla de eso, de las plantillas, ¿no? Pero
¿Cuál es el ejercicio que había que hacer ahí? No hubo ejercicio, lo vimos en clase. Sí. Y pregunto si alguno lo hizo o lo pudo hacer o lo quiso hacer y no le salió. Yo leí el apunte, lo volví a leer porque después, por más que haya visto contigo, me acordaba cosas, pero no. Y lo que hice es configurar, por ejemplo, en metros, me configuré todo, me guardé, me hice el archivo template. Y bueno, hice lo que decía ahí, todo, pero no se subió nada porque no era como un ejercicio todavía. Está Y después bien. venía lo de las de selección, que había preguntado a una de las chicas si había un ejercicio. Yo le contesté que no había subido vos ningún ejercicio todavía, o por lo menos yo no lo vi, No subí no nada. está. Y que ese iba a ser el ejercicio, creo, con algo más que no sé qué ibas a agregar. Creo que era así, no estoy seguro, pero bueno. Sí, no, les preguntaba porque por ahí alguno lo había intentado hacer y había tenido alguna dificultad. Sí, en una parte sí creo que tuve un problemita. Ahora lo reviso y te digo, espera. Sí, Giovanna. Profe, yo hice en este trabajo, por equivocación hice la plantilla. O sea, me entregué el trabajo con la configuración de plantilla. Pero a mí me pasó algo. Que yo, por ejemplo, hice la configuración de plantilla, puse MetroCAD, pero después cuando quise guardar, se borró el MetroCAD. Espera, vamos a buscar tu trabajo. O sea, se pierde la cosa. ¿Sí? No se tiene que perder. A ver, voy a mostrar el trabajo. Es este, ¿no? Sí. Vos decís que esto está en metros. Sí. Pero cuando guardé, se fue el metro. O sea, no sé, ahí tuve una pequeña... Esto está en metros. O sea, configuré metros y después lo guardé en una plantilla, le puse el nombre de MetroCAD y después guardé y se fue de MetroCAD. ¿Está bien? A ver, si guardaste lo guardaste como un archivo DWT, Sí. ¿sí? O sea, viniste acá y pusiste en guardar como. Uh-huh. Drawing template. Esa opción elegiste cuando lo guardaste. Sí, eso sí. Perfecto. Y ahora, cuando vos abrís un dibujo nuevo, si por ejemplo querés abrir un dibujo nuevo, ¿sí? Te aparece en esta lista, porque ves que acá arriba dice template. Sí. Bueno, en esta lista tiene que aparecer el template que vos, ¿cómo se llamaba? MetroCAD. MetroCAD. Acá tendría que aparecer MetroCAD en esta lista. Si está ahí, está guardado. De hecho, tu dibujo, las unidades de tu dibujo son en metros. Sí, porque yo la configuré, por eso me confundí porque empecé a hacer, creo, el ejercicio 3. Entonces decía primer paso, configurar los metros. Después tenía que abrir un archivo template y guardar. Claro, pero esa es la ficha, digamos, es el apunte, no es un ejercicio. Ese es este apunte, el apunte de precisión. ¿Sí? Esto es el apunte de toda la unidad, de la unidad 3 que se llama precisión. Y acá dice cómo configurar el CAD en unidades. No es un ejercicio, sino que es cómo se configura el AutoCAD en unidades. Por eso preguntaba si alguno lo había intentado hacer y cómo le había ido. Pero no es un ejercicio. De todas maneras, no se preocupen porque lo vamos a hacer. Les voy a hacer configurar sus AutoCAD en metros. Y acá está también todo lo todo lo que estuvimos hablando de las referencias y los métodos de selección y el zoom. De toda esta unidad, ¿hay algo que quieran repasar, ver?
respecto de los métodos de selección, del comando zoom. ¿Tiene alguna duda del apunte? Sí, a mí lo del comando sur, zoom, del zoom, eso que no me acuerdo qué es lo que hiciste, iba a leer, bueno, los apuntes, pero ya que está, si me lo decís. Vamos allá. Bien, el comando zoom lo tienen que buscar en el menú View, ¿sí? De la cinta de menú de arriba, que dice View, y está dentro de la familia de navegar o navigate, que yo lo tengo primero. Puede ser que lo tengan en otro lugar o que no lo tengan. Si no aparece, ¿sí? Si ustedes ven que no lo tienen, lo que tienen que hacer es tratar de hacer lo que hice yo, si es que tienen toda la cinta completa, o sea, bajar una familia para que alguna parte quede en gris o en el color que tengan de fondo, pero que alguna parte de la cinta esta larga, la cinta de herramientas, no tenga un lugar vacío. ¿Para qué? Para que con el botón derecho del mouse pican y acá les va a mostrar todas los paneles que puede mostrar esta cinta de herramientas, y uno es este de navegar. Después yo tengo todos seteados para que se vean. Si ustedes, por ejemplo, no tienen el navegar activo, no les aparece acá. Es decir, van a View, dicen, a ver, el menú navegar o navigate, no lo encuentro, qué sé yo. ¿Cómo lo activo? Me voy a la parte que no tengo, en donde no tengo nada, botón derecho del mouse, mostrar paneles o show panels, y activan navegar, ¿sí? O navigate. Lo activan y aparece esta familia. Bueno, dentro de esta familia, vamos a tirar esto para adentro. Dentro de esta familia tienen los zoom que pueden utilizar en AutoCAD. Pueden ir hacia atrás o hacia adelante, que son las dos lupas, que es como cualquier botón de cualquier programa de Windows, ¿sí? O que me voy hacia atrás o me voy hacia adelante, pero con el zoom. Entonces ahí me voy para atrás con los zoom que fui haciendo, o puedo volver hacia adelante, ¿sí? O sea, es la memoria del zoom. Fíjense todo lo que guarda el AutoCAD. Después tengo la mano, ¿sí? Que es el pan. Si pico ahí arriba aparece la mano, pico con el botón izquierdo y puedo mover la pantalla. Esto es para centrar la pantalla. También lo puedo hacer con la ruedita del mouse, manteniéndola presionada, es lo mismo, ¿ok? Es la misma función. Después está los comandos de zoom de 3D, que son estos de Orbit, Free Orbit y Continuous. Yo les pido que no los toquen, porque esto lo que va a hacer es modificar el punto de vista del programa, y lo van a empezar a ver en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Esto de ustedes que está dibujado acá, lo ven desde arriba, perfectamente desde arriba, ¿sí? Desde el cielo. Ahora, si ustedes tocan esto del Orbit, lo que les va a permitir el AutoCAD es verlo en 3D. Y al verlo en 3D, todas las órdenes, o la mayoría de las órdenes que uno intenta dibujar, van a empezar a tener en cuenta la coordenada Z. Fíjense cómo cambió el símbolo de UCS. Cambia de color, y además cada dirección tiene un color diferente. Y la Z es azul. ¿La llegan a ver ahí? Acá abajo, a la izquierda. Sí, se ve. No, yo no lo tengo, es igual. La licencia mía no lo contempla. No. Cuando ustedes vean que el UCS empieza a tomar forma de 3D, que cambió como le veían antes, bueno, es porque están viendo algo en 3D. Bueno, y esto es peligroso porque pueden verlo desde abajo, desde el costado, pueden verlo como una línea. Y mi dibujo, bueno, tu dibujo es porque está así, porque lo estás viendo al costado. Gustavo, yo te pasé ahí en el WhatsApp la imagen de cómo me quedó configurado. Sí.
y el template que era acá metros tenía que quedar y con la extensión creo que era de DWT, si no me equivoco. Sí. Es correcto, es así. Yo ahora lo abrí de ahí y veo esa configuración que quedó. O sea, está bien ahí si vos lo ves, como decía. O sea, seguí los pasos, me lo tomó todo, ¿no? Pero por las dudas para que me digas si está correcto. Porque en el que uso en la empresa lo tienen configurado en pulgadas. Sí. Lo laburan con eso, no me cuenten. A Yo ver. no lo puedo modificar porque si no también... Ahora hablamos de eso, espera. Bueno, para terminar, y por último lo que tienen acá es el botón de todos los zoom en 2D, ¿sí? El más útil a veces al principio es el zoom extend, que es el primero, que lo que va a hacer es hacer un zoom donde podamos ver todo lo que está dibujado. Voy a elegir de toda esta lista, pico arriba del icono y automáticamente va a hacer un zoom y me va a mostrar todo lo que está dibujado. ¿Vieron cómo se acercó? Bueno, si yo tuviese una línea dibujada más lejos y hago un zoom extend, va a incluir esa línea. ¿Ven? Está acá arriba y están todos estos. Si esta línea no estuviese y hago un zoom extend, solo me va a hacer un zoom de todo lo que esté dibujado. ¿Ok? Bueno, y después están todos los demás, que es una ventana, ¿sí? Este zoom funciona como una ventana, como todos los comandos. Tiene acá las instrucciones, clico acá y leo abajo, ¿sí? Cuando no sepan cómo usar un comando, sea nuevo, pican en el icono, leo la línea de comandos, ¿sí? Leo abajo, zoom, especifique la primera esquina. ¿Por qué? Porque se llama ventana el zoom. Entonces ya me da una idea. Bueno, voy a dibujar me está pidiendo hacer una ventana. Entonces, me está pidiendo el primer punto. Pico en el lugar donde va a empezar mi ventana. Pico y se hace una ventana. Leo abajo. Especifique la esquina opuesta. La esquina opuesta a esta esquina que acabo de decirle al programa. La esquina opuesta para que haga un zoom de esta Z, por ejemplo. Pico ahí. Entonces me va a hacer un zoom de lo que está dentro de esa ventana. Después el previo, después en tiempo real. Bueno, así cada uno cumplen diferentes funciones. LOL hace todos. Cuando uno toca el LOL es parecido al extend, pero supongamos que tenemos una línea lejos, ¿sí? A veces no tienen en cuenta algunos objetos que están dibujados en capas que estén apagadas. ¿Sí? Es muy parecido al extend, se pueden usar cualquiera de los dos, pero cuando veamos el tema de capas van a saber por qué cuando vamos a poder ver que cuando una capa está apagada no funciona, o sea, no lo registra. No pero lo el tiene en extend cuenta. el extend sí lo registra. Mira vos. Okay. Bueno, el dinámico es esta ventana esto es muy antiguo, casi nadie usa este zoom, que te permite hacer una ventana dinámica y mover esa ventana en el dibujo, ¿sí? Pero la verdad que es muy viejo ese zoom, ya en su momento fue algo novedoso, pero la verdad que poca gente lo usa. Un zoom de escala, ¿sí? Pico en el icono, leo abajo y me pide que le dé un factor de escala. Entonces yo le puedo decir hacerlo al doble o a la mitad y eso se indica con un número porque me está pidiendo un factor de escala. Entonces si yo le pongo un factor de escala 2 me lo duplica, ¿sí? Si le pongo un factor de escala, vamos de vuelta, escala, leo abajo, me está pidiendo un factor de escala. El factor de escala es respecto a la pantalla, ¿sí? O sea, que eso te iba a preguntar justo. No con el dibujo. No con el dibujo, a todo lo que estoy viendo. Okay.
Te iba a preguntar eso, justo. Si le pongo .5, que sería la mitad, ¿sí? Me va a hacer otro. Lo que pasa es que, bueno, son números como muy grandes. Vamos a poner alguna otra cosa. Vamos a poner, no sé, 10. Eso es para más profesionales, Sí, la cosa es otra cosa. Es para uno que más, sí, ya. Pero les digo, son herramientas que están disponibles, que hay que ir viendo cómo funcionan y viendo cuáles a nosotros nos hacen más felices. La verdad que yo ponerme a hacer un zoom de escala no me entusiasma para nada. ¿Vos que dibujás hace 20 años no lo usás? Yo no lo uso. No lo usás. No, por eso. Después el zoom de centro también es algo que hay que ver quién y para qué lo puedo usar, ¿no? Pero pico en centro, me dice que especifique el centro, evidentemente es el centro de algo, yo voy a especificar el centro de mi dibujo, leo abajo y me dice que entre la magnitud de la altura, o sea, me está pidiendo una medida, ven y aparece una línea, entonces si yo me muevo, lo que va a hacer es tomar la referencia de esa línea de ese radio en realidad, porque es un centro, que yo le indico al programa, para hacer el zoom. No sé en qué situación se podría utilizar. Evidentemente a alguien le debe servir, pero yo no sé si es muy útil, qué sé yo. Pero es un zoom más. Me encanta cuando decís y si está en el programa, porque alguien profesionalmente lo usó en algún momento. Pero también acuérdense que este programa es acumulativo. AutoCAD no desechó los comandos de su primera versión. Entonces, algunos los modificó, pero los viejos quedaron ahí y siguen estando. Bueno, el de objetos es para objetos y después para adentro, para afuera. O sea, zoom más, más in. Zoom in, y lo va haciendo con cierta escala, ¿no? Esto también, digamos, con los zoom que son como más dinámicos, o con la rueda, es mucho más fácil. O sea, yo no sé hoy por hoy quién va a usar un in y un out para hacer un zoom si tenés la rueda del mouse. Ahora, en los 80, cuando no existía el mouse y no tenías otra manera de hacer un zoom, tenías que venir a la opción in y out y amacarte como puedas para centrar el dibujo. El señor que hizo el mouse nos salvó la vida. ¿Apareció la primera de las versiones de CAD? Y mira, la primera versión de... Mira, vamos a hacerlo, porque la verdad que de memoria ya no me lo acuerdo. Vamos a buscarlo. Acá llegó en los 80. Vamos a ponerle AutoCAD porque hay muchos. Me acuerdo de mi hermana dibujando para la facultad, pero tenía 1982. Mirá vos, ella tenía que definir puntos para que le haga las líneas. Era un despelote dibujar con esto. Sí, las coordenadas. Tenía que hacerlo por coordenadas, porque no había mouse. Funcionaba todo por coordenadas, claro, tal cual. Y tenías que acordarte las coordenadas de cada línea que hacías. Era realmente arduo el trabajo. Pero sí, la primera versión es del 82. 82. Sí. AutoCAD cumplió 33 años. Bueno. Yo después, cuando termines con esto, tengo una preguntita. Ya terminé. Bueno. Hay de todo el instructivo ese que mandaste, hay una parte que quiero que me expliques, la inserción ficticia, que te traza con una línea punteada. ¿Para qué lo usás? ¿En qué momento ese? De todos esos yo empecé a probar uno por uno. La aparente. No, pero no es en esa parte, ¿eh? No es en esa parte, es en la... Viste que está la punto final y toda la forma, y bueno, decía que tenés que apretar el control. ¿Dónde está? Para que entre de nuevo a la planilla. Pero vos decís que está en el... En el instructivo que vos pasaste. Todo lo que vos pasaste. Sí, y el otro lo estuviste mostrando, uno por uno. Sí, en el apunte.
Es que ahora no me acuerdo, sí. Tenés que apretar un control shift que no me acuerdo cuál es. Ahí está. Ahí te pasaste. A ver, un poquito más arriba. Ahí dice NS. Intersección ficticia. Ahí está. Sí, ese. Es este que te estaba mostrando. Mirá. Que está también. Sí. Que es este. Está. Ahí Apparent intersection. Sí. No lo había visto ahí. ¿Sí? Sí. Es una intersección ficticia, o sea, donde se va a cortar algo con otro algo, una entidad con otra entidad. Entonces, por ejemplo, Un ejemplo, a ver. si yo voy una cruz. Si yo voy a dibujar una línea, ¿sí? Dibujo la línea, leo abajo que dice que especifico el primer punto y activo eso, sí. Me va a empezar a buscar algo que se cruce, ¿sí? En el punto medio, está bien, era eso. Okay. Pero va a ser una intersección que posiblemente sea ficticia, que no sea real. ¿Cómo claro, porque se usa en realidad para el 3D. Entonces, cuando vos dibujas en 3D, imagínate, voy a dibujar líneas de costado. Suponete que esta está más alta que esta, ¿no? Esta está por arriba y esta está por debajo. Si lo veo lateralmente. Ahora, si yo lo veo desde arriba, estas líneas pueden estar así. Sí. Yo desde arriba veo que están intersectadas, pero la realidad es que no. Entonces utilizo esa herramienta, es una intersección ficticia, porque en la realidad no se produce. Pero si yo lo veo desde arriba, parece que sí. Ya te entiendo. Estando en 3D sería, en el caso. Porque yo digo, si es lo mismo que la intersección, si yo te uso, viste que están los dos comandos. Sí. Entonces, yo digo, si tú en intersección, ¿cuál es la ficticia? ¿Será para otro tipo de...? En el 3D está bien, que es como que pasa más alto y vos estás cruzando lo ves de arriba, pero parece que te estás intersectando, pero no está interceptando a esa línea en ese caso, ¿no? Exactamente. Sí, está bien. Mira vos. Bueno, por eso... no lo entendía. Bueno, gracias. Nada. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta del apunte que quieran que repasemos? ¿No? Bueno, ya les voy a dar un ejercicio para que pregunten. Bien. A ver si nos queda algo. Me parece que no. Eso sería el ejercicio. No, el próximo va a ser el de la selección, que les tengo que... El de la selección, perdón, sí, lo habías dicho. Sí, no, de la izquierda. Sí. Sí, no, y después de ese vamos a hacer el de la plantilla, para que vayan armando su plantilla y que no les aparezca tan lejos esto de tan grande el espacio de trabajo. Me acordé lo que tenía que decirles. Me habías dicho, Fabián, sí, que en tu laburo trabajan en pulgadas, ¿sí?